Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización, a los patrocinadores. Y antes de empezar, Tim, Jesús y Marcos, me ha tocado moderar la única mesa compuesta 100% por hombres. Quiero empezar por decir que soy activista en los temas de la visibilidad de la mujer y que no puedo evitar decir que esto me resulta muy incómodo, porque la pregunta sería, ¿no hay mujeres en vuestros colectivos? ¿No hay colectivos de mujeres? Y si esto es así, ¿a qué se debe? Pero bueno, dicho esto, vamos a pasar, en fin, soy una profesional, así que puedo ser un poco irreverente por lo mayor que soy, pero tenemos que trabajar. Entonces, tampoco me resulta muy fácil, porque hemos hablado de la ciudad informal y el urbanismo informal de Caracas, de los puentes que conectan espacios imposibles en Rotterdam o de mapear la cultura independiente de Valladolid. Lo que os propongo, porque sé que tenemos poco tiempo, voy a hacer 3 preguntas idénticas para cada uno de vosotros para dar luego paso a la intervención del público. La primera sería, ¿en qué medida los cambios de paradigma de la sociedad contemporánea influyen en el surgir de los colectivos hace en España aproximadamente 15 años? No sé cuál es la realidad en los otros países, pero a vuestro entender, ¿en qué medida estos cambios influyeron en la aparición de los colectivos? Empezamos por Jesús. Yo creo que es un tema coyuntural, económico y yo creo que en algún caso es falta de trabajo. O sea que la crisis, sin duda, por lo menos en sí, la realidad que os ha tocado Sí, te vivir. quiero decir, te obliga a juntarte, pierdes además el miedo a esa cosa de juntarte. Los coworking es un fenómeno del mismo momento. Antes cada uno teníamos nuestro estudio, diseño y tal, y ahora trabajamos en grupo. Entonces es un tema favorecido y en ese aspecto hay que dar gracias a la crisis, ¿no? Pero se favoreció por determinados acontecimientes, ¿no? Es decir, que en España, por lo menos, en un determinado momento no teníamos dinero para pagar el estudio. Entonces te tienes que juntar y de esa forma, evidentemente, luego vienen otras cosas. Empiezas a plantearte las cosas de otra manera. Antes, la mentalidad individual frente a proyectos de este tipo, yo creo que además no da. Tiene que ser además de modo colectivo y además con diagonales a la sociología y hacia otros campos. O sea, un trabajo transversal que surge a partir de la crisis. ¿Cómo es esto en Venezuela? ¿Cómo surge? ¿Cómo crees que surge? Pues ya sabes que ese concepto de colectivo es muy interesante, la verdad, porque pues me parece que sobre todo está influenciado por la necesidad de conseguir una estructura que se separe de este esquema piramidal, ¿no? Una organización más democrática que sea capaz de llegar a acuerdos a través de negociaciones y de espacios de confrontación. Pues entonces, no sé, creo que los colectivos es más bien como una respuesta a ese momento de crisis a partir de la necesidad de generar nuevas formas que refuten los paradigmas preestablecidos, ¿no? Y pues me preguntabas por Venezuela, porque el caso de España, aunque lo conozco un poco, he estado relacionado a ciertas prácticas. Hemos hecho proyectos con Todo por la Praxis, estuvimos también en el encuentro de arquitecturas colectivas y conozco a la mayoría de estas organizaciones que se acumulan como en este tejido, ¿no? Pero en el caso de Venezuela, pues es una práctica que está iniciándose, la verdad, todavía es muy incipiente, pero cada vez comienza a tomar como más fuerza y a ganar espacio en la posibilidad de intervenir en estos contextos también porque existe, pues a partir de esta cuestión que mencionaba, los poderes clásicos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, apareció una conformación que pretende llamarse Poder Popular para generar una plataforma más autónoma, despegada de la democracia representativa. Y ahí hemos encontrado un hueco perfecto para desarrollar nuestras experticias. Tim, ¿necesitas ayuda? I'm sorry, I cannot speak English. Wait, I prefer speaking Spanish. No problem, no problem.
I'll answer your question, but I first would like to address your first remark on the no women on the stage, because I would also like to stay polite, but it would have been quite easy to find out that I work for a couple, and that in our office there is, I think now over 50% women working there, and I find myself to be the only man in the office quite often. 50 or 15? 50, yes, 50, more than okay. half. So I'm actually quite proud to work for an equal gender company, so I'm proud I too. feel the need that I have to address this now, because otherwise, Thank you. Because this also makes me uncomfortable. Then why this emerged, I think there's a urban myth about that the Chinese Mandarin character for crisis is made up out of two elements. One is chaos and the other one is opportunity. It's not true, but it's a nice fairy tale, because it means that in terms of crisis, I think even though there are lots of alternative ideas, in times when it goes well, nobody's listening to them. But in terms of crisis, everybody starts panicking. And then suddenly people in power start listening to, I think we tell three very different stories, but I think the storylines are actually also quite similar in a way, addressing the same issues. And I think I feel bad for my colleagues who got fired or lost their jobs in the crisis, but I think also for maybe the city, the crisis has been a very good thing, or might prove to be a good thing. We're going to see in the next 20 years, but it might actually be... Podríamos decir entonces la crisis como oportunidad. Crisis as an opportunity. Yes, yes. Bien, vamos a pasar a la segunda pregunta, Jesús. Vamos a hacer el recorrido ortodoxo. Aparte de los efectos positivos evidentes de esta recuperación física de zonas urbanas deterioradas o de espacios en espera o de vacíos urbanos, ¿no?, que son un poco los espacios en los cuales trabajáis, ¿qué beneficios aporta, además de la regeneración? Yo creo que, fíjate, frente a un espacio como este, que sería muy difícil de plantear para un colectivo una intervención, un colectivo que no fuera de arquitectos. Una intervención en un espacio como este tiene algo de monumental, de cuidado. Es decir, estos espacios son mucho más frescos, más inmediatos, más intuitivos. Cualquier persona puede empezar a trabajar en ellos, no precisas tener una formación. Es decir, de ahí que en muchos casos se formen colectivos de gente que puede trabajar, incluso trabajar con las manos en este tipo de espacios, porque no requieren de demasiada preocupación, educación. Entonces, en el proyecto este que contaba antes de transformar un espacio en otro espacio, eso lo hicieron, es decir, gente del barrio, contamos con alumnos de la Escuela de Arquitectura, es decir, no necesitamos ni un proyecto, ni un especialista, es decir, son espacios inmediatos. Se pueden trabajar con una inmediatez del quita y pon, ¿no? Además, perdona, hablabas de que primero se hizo un mapeado de la ciudad, de dónde están estos espacios vacíos, a la espera o en espera. ¿Es así como funcionó la metodología de inicio? Sí, bueno, no fue pensada de esa manera, pero sí que se sucedió de esa forma. Primero se hizo una especie de mapeado y luego a raíz de ese mapeado encontramos un montón de sitios que no tenían que ver con las naves musicales, que los fuimos encontrando y luego les metimos en ese proyecto. Marcos, ¿qué otros beneficios, aparte de la recuperación física? Yo creo que en vuestros proyectos se ven claramente, pero me gustaría que los explicaras. Pues sí, es también un tema muy interesante. Pues la verdad que esto mismo que nos planteamos de entender la disciplina como desde este enfoque más de un soporte, es capaz de desplegar cierta plataforma o un suelo operativo para conseguir que pues, estos programas que se diseñan realmente, se promueven desde organizaciones locales, tengan la oportunidad de desarrollarse. Nos ha hecho entender pues, que un poco refutar, también reflexionar como esa posición de cierto fracaso que tuvo la arquitectura y en general las disciplinas que tienen ciertas experticias técnicas en Venezuela, sobre todo en los años 70 y 70, como desde una postura más asistencialista, acercarse al territorio con una visión del técnico que lo conoce todo, que maneja las soluciones, que transfiere el conocimiento y que no es capaz más bien de generar como un espacio intermedio de
retroalimentación de conocimiento para llegar a una, pues, como a una respuesta homologada, más conjunta. Así que pienso que, pues en realidad el aporte es simplemente estar ahí y aportar las herramientas técnicas, pero también políticas y toda la disciplina que se maneje pero para... además de la transformación física, claramente hay una transformación social en todos vuestros proyectos. Pues sí, pero incluso lo precede al momento de la construcción del edificio, ¿sabes? Esa transformación, por el contrario, más bien es lo que impulsa que el edificio pueda existir. En la mayoría de los casos realmente no son edificios, son... la expresión de estos procesos de transformación, ¿no? Sí. Son, no sé, alcances de otro tipo. Nosotros porque, bueno, tenemos una mirada como relacionada al tema de la intervención del espacio físico. Pero eso va indivisiblemente respaldado por un proceso que precede a la arquitectura, ¿no? Y que la empuja a partir de una historia que en la mayoría de los casos tiene años de lucha gestándose en esos territorios. Yes. Tim, I think I agree, actually, that... you want to repeat the question? no, I think I No, understood. you do it. Okay. And I agree with what Jesus and Marcos said about it. I think, at least what I learned at ZUS is that usually when you study architecture, you think there's going to be a client, he's going to say what you want to have to design, you're going to make a drawing, you give it to a builder, and then it's finished. But I think I found that as an architect, you're actually a part. You need some humility, I think. You need to be humble in your role, and exactly there are other powers at play, maybe more like social things that are even more interesting or more important than physical shape. But then again, I do think as an architect, you have a special set of skills, like every craftsman, you could say, that can really help make ideas possible by visualizing them, by making a story, or by making things physical also. Because I think even though this whole day is about intangible things, you could say, about community building and stuff like this, I think the physical realm, everything you can touch is actually an important part of the story also. And as an architect, you're trained to deal with this and to sort of answer complicated questions. And so there's a role for you, but it's a small one maybe. You have to be humble about this, I think. ¿Cuáles son las dificultades para trabajar en la periferia? La periferia que está tan necesitada, la periferia de las ciudades para estos procesos de regeneración. ¿Son diferentes que los problemas en el casco? Yo empiezo a pensar que es casi hasta más fácil trabajar en la periferia, sí. O sea, que no se encuentran dificultades. Hay muchas menos dificultades. ¿Pero técnicas o administrativas o de qué tipo? Yo creo que en muchos casos administrativas. Es decir, es más, trabajar en el centro de las ciudades muchas veces es como, están tan hiperprotegidas, ¿no? A muchos niveles. Es decir, una operación como la de Marco no puede desarrollarse en el centro. Estoy convencido que no te hubieran dejado pintar de colorines. Es decir, hay muchas cortapisas, te voy a decir, en el centro de las ciudades. Y a nivel de gestión, quiero decir, la gestión de trabajar fuera y la de trabajar en la periferia o trabajar en el centro es siempre igual, siempre es difícil. Entonces, yo creo que muchas veces para mí es más fácil trabajar fuera del foco de estar trabajando en esas zonas históricas o protegidas que en el exterior, en la periferia. ¿Marcos? Pues la periferia no solo como un espacio con territorio, ¿no? Con suelo urbano, sino también la periferia de la dimensión política y social, nuestra vocación o nuestra responsabilidad ante la sociedad. Y eso me hace cuestionar también un poco como el rol, cuál es el rol en el caso nuestro, pues de los arquitectos, pero de todos los profesionales. Porque los arquitectos tenemos que esperar a una competición para acceder a un proyecto o a un encargo. Es la única manera, ¿sabes? Como de involucrarse con los problemas. No es que estén mal los concursos y los encargos, pero pues de por sí ya tienen una mirada que viene como preestablecida con ciertos intereses. Y por otra parte, ¿acaso esos son los únicos problemas que tiene la sociedad? ¿Sabes? Entonces, pues cuestionarnos esa forma de entender la práctica de la disciplina, pero la práctica en general de todas las disciplinas y de nuestra responsabilidad en la sociedad,
para ser capaces de vincularnos a procesos que están ahí y que ocurren en todas partes. Ingentes problemas, innumerable cantidad de problemas que existen en cada esquina de la ciudad, ¿no? Y eso también es la periferia, como los espacios olvidados, los espacios que no tienen la atención, hacernos como plantearnos esa incógnita, en cierta medida es responsabilidad de atacar la periferia desde nuestras capacidades. Your turn. I think in Rotterdam we have if you talk about periphery, maybe a weird city in the sense that the area I showed is in the middle of the city center. But you could also say it's periphery. Nobody thought about it for 20 years. The government completely abandoned it. So in that sense, I would agree these areas, we call them periphery, are easier to work in. Also, Rotterdam does not have a historical city center, so there's not so much anger when you propose things, I think. Then again, I would say, but that's maybe it's different for us than for we are now facing for the first time. We are soul searching for the term. We haven't mentioned gentrification, for instance, because even in the periphery, if you start making projects and make it successful, it will not be the periphery anymore, and then you get a really complicated thing where you like if you want to keep it like it was, you have to keep it down. You have to almost keep it the periphery for it to stay vibrant and sort of diverse in a weird way. So this is really, we are still struggling with this. I think now in the office, like what's the actual end product of our involvement in these kinds of things. I think for both of you, it's maybe less of a problem. But for we talk about this periphery thing quite a lot actually. Like what does it mean? And you want to pull things out of the periphery, but what have you created a monster then? Maybe. So it's complicated. Also, maybe if you work in a periphery far outside of a city center, it might be easier to get things done, but it's also much harder to make a difference because it's so far away. I mean, you want to make the change where the people are, right? I think. Bueno, hay un denominador común, a pesar de ser tres realidades tan diferentes, pero yo veo un denominador común en estas tres propuestas que, como diría Jaime Lerner, serían de acupuntura urbana, ¿no? Pinchamos y hacemos una pequeña intervención en un barrio de Caracas, transformamos los niños, les damos la posibilidad de jugar donde no se jugaba, un puente que conecta lo inconexo, o las propuestas del colectivo Z. Creo que tenemos muy poco tiempo, me hacen así por todas partes y me gustaría abrir al público si tenéis algo que preguntar o queréis aprovechar tener aquí tres hombres fantásticos. Y una mujer. También una señora. ¿Nada? ¿Nadie pregunta? María, ¿cómo vamos? Pues entonces, ¿tomamos café? Vamos.